Saludar a todos en el amor de Cristo, nuestro Dios y Señor, el que dio la vida por nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia y sobre todo la vida eterna, que a veces tanto olvidamos nosotros, el que desde aquí de la tierra ganamos la vida eterna, aunque es un regalo de Dios, es un trabajo de nosotros para llegar al cielo. Jesús fue claro: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, y nos invita a comer la Eucaristía también, diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo lo resucitaré el último día. Y nadie de los que ha dado mi Padre se escapan de mi mano, sino que permanecen en mí, salvo el hijo de la perdición, es decir, el que quiera perderse. Parto de mis reflexiones, de mis pensamientos, sin querer quitar o añadir quizás más a lo que ya sabemos muchos de nosotros sobre el purgatorio. La Iglesia ha hablado del purgatorio durante mucho tiempo. La primera vez que lo sacó como dogma fue en el Concilio de León en mil y feria, no recuerdo ahorita qué año, 1200 y feria. Se habló como dogma, es decir, una verdad que se viene repitiendo entre la gente, que se mantiene en la tradición de la Iglesia. La Iglesia lo toma y en un concilio bajo la autoridad del Papa reclama que es una verdad de fe, es un dogma, y quien hable contrario a eso que no existe comete herejía. Vuelve la Iglesia a hablarlo también en el Concilio de Florencia en 1400 y feria, en el Concilio de Trento 1500 y feria, y en el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium vuelve a hablar del purgatorio. En todas las partes que habla la Iglesia lo considera como un estado de purificación, en sentido en que nosotros no hemos terminado de purgar la deuda del pecado aquí en la tierra. Vamos a purgarla después de muertos en el fuego del amor, llamémoslo así, de la caridad de Dios en el purgatorio. Vamos a terminar o los pecados leves que hayamos cometido después de que empezamos nosotros esa fuerte conversión o cambio de vida. El mismo Catecismo de la Iglesia dice que cuando uno muere se presenta ante Dios bien para recibir el cielo prometido por la fuerza del amor con que vivió aquí. El amor del fuego de Dios va a vivir en el fuego del amor de Dios eternamente en el cielo, porque vivió y trabajó aquí, en fuego del amor de Dios. Si trabajó a medias, si no hizo una conversión perfecta, pero sí luchó para la conversión y no alcanzó a pagar, entonces pasa al purgatorio en el fuego herido del amor de Dios para pagar la deuda que tenemos y no hemos determinado de pagar de aquí. Es una purificación, llamémoslo así, como una caridad. El purgatorio es como caridad del amor de Dios por nosotros. No hemos vivido tan perfectamente bien para entrar al cielo, pero tampoco hemos vivido tan perfecta mal y separados de Dios para ir al infierno. Entonces hay un término medio llamado purgatorio, donde nosotros vamos, vuelvo a repetir, a pagar la deuda del pecado o los pecados leves que no hemos calzado a pagar allí, ¿sí? Y lo tercero que dice el Catecismo de la Iglesia: o para irnos al infierno, separación totalmente de Dios en el fuego, ¿sí? Ofendido de Dios, porque no vivimos conforme a la dignidad de hijos de Dios aquí en la tierra. Es aquí donde la Iglesia durante tiempo y la gente durante años memoriales siempre ha orado por los difuntos, siempre ha orado por los difuntos. Hoy en estos últimos tiempos se nos ha olvidado muchísimo orar por los difuntos. Si leyéramos un poquito lo que es las penas del purgatorio, si estuviéramos atentos de que nosotros no termina nuestra vida con la muerte, muere nuestro cuerpo y va a la tierra a esperar la resurrección del último día, es decir, el juicio final, la resurrección de los cuerpos, el cuerpo volverá a la vida. Pero mientras tanto el alma tiene que entrar a una purificación, o al cielo o al infierno, hasta la resurrección total. Y es ahí donde nosotros a veces no creemos que las personas siguen viviendo después de muertos. Creemos que las perdemos, que no tenemos contactos con ellos, que los muertos no se comunican con nosotros, y eso es falso. Dios ha permitido en muchas partes almas que vengan a las personas a comentar o a pedir su auxilio. Entre eso yo creo que muchos han leído el libro de Sáquenos de aquí de María Sigma,
una mística que hablaba con las almas del purgatorio. Así hay muchísimas otras personas que hablan con las almas del purgatorio. Precisamente ayer, más o menos a esta hora, estaba atendiendo a un niño de 4 años de Guadalajara que ve las almas del purgatorio. El niño está asustado en cierta medida porque él la ve y habla con ellos en un sentido de hablar, no como nosotros de otra manera. Y me decía, padre, quítame esto ya, yo no quiero tener esto, yo quiero descansar, yo quiero dormir, yo quiero que no me molesten ellos. Y su hermanita, la niña, comentaba ella con mucho miedo de que ella también miraba las almas, especialmente dos, pero en ciertos lugares de la casa. Una señora con su pelo, con un moño de arriba, y un señor, la señora vestida de negro y el señor vestido de gris. Eso da diferente estado de purgatorio según el vestido también. Y ella hablaba, y yo le preguntaba al papá de estos niños, ¿la casa la hicieron ustedes? Y me dijeron, no, vea padre, la casa la compramos precisamente porque el señor cayó en una deuda tan tremenda que vendió la casa, el banco la remató, nosotros se la compramos, y el señor fue con una tristeza tremenda y tal cosa. Pero donde escuchamos ruidos, los hemos escuchado, dice el Señor, los he escuchado, y donde mi niño los ve, o ve a ellos, es precisamente en el cuarto del niño que era la cocina anterior. Ellos transformaron la casa en el cuarto de la niña, que era la cocina, pero en el cuarto de la niña, que era la cocina. Y en la sala, que era la sala de ellos, que ahora es una recámara del niño y de la niña. Cocina se convirtió en recámara del niño y la otra, la sala se convirtió en recámara del niño. Eso es, dice, ¿por qué en otros lugares no se oye o ellos no lo ven? Entonces yo les decía, porque ¿a dónde la pasan más las mujeres en la casa? ¿En la recámara o en la cocina? La pasan más tiempo en la cocina. Esto es una experiencia maravillosa. Ayer yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Y que Dios permite porque estos seres necesitan ayuda. ¿Y qué ayuda necesitan? Nuestras oraciones. Y las oraciones que debemos hacer de ellos son pequeñas. En los mismos concilios nos han dicho que debemos orar o qué oraciones son las que sirven. Los sacrificios de la Sagrada Eucaristía, las oraciones, las obras de caridad y otros oficios de piedad, nos dice el Concilio de Florencia. Y eso se ha repetido durante el tiempo. ¿Qué se necesita? Orar por los muertos, ¿sí? Entonces, te lo repito, nosotros podemos hacer 4 cosas por los muertos, para mí 4 cosas. La Eucaristía, que es excelente, súper excelente, lo mejor que podemos ofrecer. Las oraciones que nosotros hagamos, sea cualquier oración, sea el rezo del Santo Rosario, sin comentar las almas, sea oraciones que los santos, Dios les ha dado a los santos para orar por las almas del purgatorio, como Santa Gertrudis, si no estoy mal, Santa Perpetua también que oraba por su hermano. Miles de santos han orado y Dios les da una experiencia, un encuentro con esas almas. Las oraciones, las obras de caridad. Hay muchas personas que nosotros no hacemos una obra de caridad por papá o mamá y se deben hacer esas obras de caridad. Ahorita más tarde voy a explicar cada caso por qué. Y los sacrificios. ¿Qué sacrificio yo puedo hacer? ¿Algún sacrificio? Por ejemplo, el ayuno por las almas del purgatorio. Me privo de esta comida por las almas del purgatorio. Hago un sacrificio, algo santo para ellas. Los muertos no necesitan más. Ellos no van a ver ni la música que les llevan, ni lo que arreglan del cementerio. Todo eso no les sirve para nada. Eso es un colmar de conciencia de nosotros, ¿sí? Y la Iglesia ha mantenido a través e invita a través de los siglos a orar por los difuntos. Nos ha invitado mucho a orar por los difuntos, ¿sí? A mantenernos en esa oración y enseñanza y decirle a la gente que hay que orar por los difuntos. Les decía que de tiempos memoriales se oraba por los difuntos. Lo vemos en la carta a los Macabeos. Judas Macabeo hace una colecta de 2.000 dramas de plata, la manda a Jerusalén, lo ofrece por los muertos que han perdido su vida en la batalla para que Dios los perdone. Dice, si él no hubiera creído en la resurrección de los muertos, o sea, de nada hubiera servido esa colecta y haberla hecho. Entonces se cree que nosotros no solo somos cuerpo, sino que hay un alma dentro de nosotros, porque somos hijos de Dios y a Dios volveremos, ¿sí? A Dios volveremos. Hay que orar por ellos, las súplicas entonces en estas almas.
¿Qué más podemos hablar de? El purgatorio es ese estado en que a veces uno no logra entender, no logra entenderlos. Yo voy a colocar ejemplos y quizás con eso casos que he vivido y he tenido, y con eso aclaro un poco más las cosas, por eso son reflexiones mías. Quisiera contar el caso de un señor de 37 años, 37 iba a decir, 37, 38 años, lo conocí hace tiempo, amigo, un hombre borracho, drogadito, alcohólico, como ustedes pueden ver, un hombre que golpeaba a su esposa muchísimo, un mal padre, una persona desastrosa, tremendo. Una vez se va a emborracharse, llega en la mañana, el hijo ha llegado, el hijo mayor de 18 años, ha llegado a visitar a su mamá y está hablando con su mamá perdón, llega a visitar a su mamá y escucha gritos, insultos, golpes y se mete el hijo, deja la moto encendida en la puerta de la casa, se entra, ve que el papá le está pegando a la mamá, lo agarra y dice, papá, usted le vuelve a pegar a mi mamá, yo le pego o lo mato, esto se acaba. El hombre drogado, borracho, enfurecido, sale de la casa mientras el hijo consolaba a su mamá, toma la moto, así borracho se va. En ese pueblo tiene que pasar por un puente y abajo está la autopista, se sale del puente y cae abajo a la carretera. Pasa un tráiler en ese momento, lo golpea, yo por bromear digo no le pasó nada, pero el señor se reventó el hígado, se le partieron las costillas, se le fracturó la columna en esta parte, eh, se le partió, se le inflamó el cerebro, los intestinos y las piernas. Quedó vivo, lo llevaron, vinieron y lo llevaron al hospital, lo conectaron a una máquina. 11 días después llaman a la esposa y le dicen, su esposo quedará en estado vegetal, tenemos que abrirle, quitarle esto para que su cabeza siga, su cerebro siga inflamándose porque sigue inflamando, ya no resiste más, va a quedar en un estado vegetal si él se recupera, él nunca podrá volver a mover ni manos, ni pie, ni nada, ¿sí? Cuadriparapléjico quedará ahí. Y entonces dice, lo sostiene la vida la máquina nada más. Y el médico le recomienda, yo le recomiendo que se desconecte, que firmen y se desconecte. La señora le dice, yo no puedo tomar esa decisión, yo tengo que consultarle a mis hijos. Llaman a los hijos, entran los hijos y los hijos dicen, mamá, desconecten a mi papá, ¿para qué dejarlo seguir así? Fue un mal padre, hay que desconectarlo. La señora dice, no, ¿y qué van a decir los papás? No, yo no puedo desconectar a su papá, matar a mi esposo. No, ¿qué dirán los papás? Y los hijos le dicen, vean, mis abuelos están ahí afuera. Llamaron los abuelos, la voz del papá fue un mal hijo, nunca nos oyó nada, fue un ser que nos hizo servir. ¿Para qué sufrir por él y hacerlo sufrir más? Que desconecten. Ahí se acaba todo, desconéctenlo. Y la voz de la mamá fue, hija, las cosas las pone así Dios, hay que desconectarlo. Cuando ella iba a firmar, porque los médicos le dan un documento para firmar, cuando ella iba a firmar el documento, aquel hombre pega un grito, ¡ay! Y queda sentado sobre la cama. Los médicos se asustan, le quitan la máquina, lo meten en exámenes, aquel hombre no tiene nada, su hígado está sano, su columna está completamente sana, su cerebro desinflamado, lo único que quedaron fue soldaduras de los huesos de las piernas que se les había partido, se notaba que soldaron los huesos de las piernas, ni siquiera las costillas rotas, buenas todas. Yo había ido a celebrar una misa en acción de gracias precisamente a Dios porque quedó con vida. Yo sacerdote me preguntaba, ¿y por qué este hombre, este hijo de tal tremendo, quedó con vida? ¿No puede Dios haber dejado con vida a esta persona si es tan malo con su esposa y con sus hijos? Pero Dios tiene un proyecto divino y eso se nos olvida. Dios tiene un proyecto divino maravilloso y cualquier momento Dios toma nuestras promesas y las hace realidad. Él me dice, mire padre, Dios quiso darme una segunda oportunidad. Y la esposa interrumpe y dice, vea padre, si él hubiera quedado en estado vegetal, yo nunca lo hubiera cuidado. Era tal mis heridas en él que yo no lo hubiera cuidado, yo lo hubiera abandonado. ¿Sí? Así que para mí fue un descanso cuando los papás tomaron también la decisión de desconectarlo y toda la familia tomó esa decisión.
Y hubo un milagro para mí no fue, padre, el milagro espiritual que le va a contar, para mí fue el milagro de su cuerpo. Un cuerpo que yo vi destrozado, cruel, se recupera, se recupera. Un cuerpo que toma vida en cuestiones de segundos, mostrando que Dios existe y que está con nosotros. Pero que le cuente lo que vivió. El Señor empieza a contarme esto. De cuando caí del accidente, vienen los médicos, me toman y me colocan en la ambulancia y yo voy siguiendo la ambulancia. Yo estoy fuera de mi cuerpo, siguiendo la ambulancia. Ellos me examinan y yo voy mirando, pero no sé qué está pasando y en un momento yo entro otra vez en mi cuerpo. No, los dolores de mi cuerpo son tremendos, no puedo expresarme, no puedo decir lo que siento, no puedo decir nada. Los médicos toman una decisión de conectarme, no poder hacer nada, simplemente colocarme en sondas y nada más se me dejan así. Pero en esos 11 días, que para mí no supe qué tanto tiempo era, porque puedo decir que fue un tiempo corto, eterno, no puedo decir por lo que viví, me decía él. Un ser me puso la mano sobre el hombro sin dejarme ver quién era y me dijo, levántate. Yo me levanté y camina. Y cuando salí nuevamente empecé a caminar. Yo caminaba y caminaba por un camino ancho, muy lleno de fango, barro, que me costaba caminar y salir. Y ese ser que me acompañaba decía, camine, camine, camine. Y yo seguía caminando y miraba a las personas muy felices y muy contentas alrededor, pero estaban así entrelazados por raíces, como raíces agarrados en esas raíces como de árboles a la tierra. Y le pregunté a esa persona que me llevaba, que no me dejaba ver quién era, ¿quiénes son estos? Y él me contestó, son vivos de cuerpo todavía que están sobre la tierra, pero viven en pecado mortal. Solo le falta morir para bajar al infierno. Sus pasiones, sus deseos los tienen separados totalmente de Dios. Están ya atrapados, totalmente atrapados. Y él describe 3 lugares donde él encuentra 7 puertas. 3 lugares diferentes donde él encuentra 7 puertas. Llega al primer lugar y le dice, quien va atrás, toca la puerta y ábrala. La tocó, dice que era un camino muy delgadito, muy pequeño, y le dijo, no mire hacia ningún lado, solo camine, camine y camine. Mientras él caminaba, escuchaba gemidos, llantos y lamentos, pero también escuchaba oraciones. Y una de las oraciones que decían, ten piedad de mí, Señor, sáquenos de aquí, ten piedad. Y se escuchaba una voz que decía, nadie ora por ustedes, nadie ora por ustedes. Así en ese lapso, él pasa una puerta, pero escucha lo mismo hasta que llega al segundo lugar fuerte, porque son 3 lugares fuertes que él escuchó con puertas diferentes. En el segundo lugar, él escuchaba los lamentos más duros, más fuertes. Era un llorar, era un gritar tremendo, tremendo, tremendo. Y se escuchaban como cadenas. Y decía, yo quería mirar, pero aquella persona me decía, no mire, solo camine, camine. Yo caminaba y caminaba y caminaba y caminaba en la primera parte, ahora en esta segunda parte, me parecía que no iba a terminar y escuchaba gritos, 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 ayúdenos, ayúdenos, sáquenme, sáquenme, ayúdenme, ayúdame. Y la misma voz se escuchaba, nadie ora por ustedes. Y él dice que en el primer lugar y en el segundo lugar que él pasó con esa puerta, vio de vez en cuando como un ángel bajar y tomar a una persona y llevársela. Un ángel tomar a una persona. Dice, eran muy pocos los que venían a darle un auxilio. Nadie ora por ustedes, nadie ora por ustedes. Qué difícil es eso. Que las almas estén padeciendo en un juego de purificación, en un lugar de purificación, en un estado de purificación, sin que nadie ore por ellos. Y así pasa la otra puerta y llega al tercer lugar. Y dice, este lugar era más cruel que los anteriores, donde yo había pasado puerta tras puerta, puerta tras puerta. Los gritos eran tremendos, se escuchaban gemidos, llantos, pero se escuchaban también como aullidos y como insultos.
¿sí? En este lugar se le permitía o habían como demonios. Y yo quería detenerme y eran los lamentos tremendos. Allí no vi entrar ni subir un ángel para darles a ellos. Ellos pedían ayuda y también decían, nadie ora por ustedes. Y él decía, yo creo que pasan de un lugar a otro hasta llegar al primero que yo estuve. Por último, él llegó a una puerta final y le dijo el que lo acompañaba, hasta aquí te puedo acompañar. Has pasado por el purgatorio. El final tuyo es eso, toque la puerta y ábrala. Y él dijo, yo no quiero tocar esa puerta, yo no quiero abrir esa puerta. Si lo de anterior me dio miedo, llevaba miedo, terror, miedo, ¿cómo sería la puerta que me esperaba? Yo no quiero abrir esa puerta. Y volvió la voz y le dijo, te he dicho que abra la puerta. Y entonces en eso él se voltea y lo ve a la persona que lo guía. Y es un ángel. Y le dice, ¿quién eres? Y dijo, soy tu ángel de la guarda. Hasta aquí puedo acompañarte. Hasta aquí me permiten acompañarte. La forma en que has vivido como esposo, como padre, como hijo, como amigo, no merece ni siquiera purificar sus penas. Es lanzado al fuego eterno del infierno, del paso. Y él dice que al abrir la puerta y ve un abismo inmenso, un abismo inmenso, inmenso, inmensamente, donde se escuchan solo insultos, lamentos, gemidos. Es una cosa tremenda y cruel lo que se escucha allí, ¿sí? Él no quiere dar el paso, pero cuando quiere dar el paso escucha la voz del médico que dice, hay que desconectarlo. Escucha la voz de su esposa, de sus hijos, la esposa pidiendo auxilio, la de sus hijos desconecten, fue un mal papá, la de sus papás desconectenlo, todo eso él escuchó, era la despedida ya, el alma ya se desprendía de su cuerpo para ir al lugar eterno. Y le dice, dé el paso. Cuando él dio el paso al abismo inmenso, pegó ese grito, ¡ay! Y en ese grito él escuchó una voz femenina, agradable, preciosa, que dijo, hijo mío, por favor, dale una segunda oportunidad. Y él pega el grito y dice, yo quedé sentado en mi cama, no entiendo cómo, quedé sentado en mi cama. Yo me preguntaba por qué la Virgen intervino, por qué la Virgen intercedió ante Dios para una segunda oportunidad. Y le dije, ¿estás seguro que la Virgen? Digo, Padre, 8 días antes yo había ido a San Juan de los Lagos, había subido de rodillas en el templo, pidiéndole a la Santísima Virgen que me ayudara a cambiar mi vida, que yo quería cambiar. Pero la única manera en que Dios podía permitir un cambio en mi vida es llevarme hasta la muerte. Y eso es verdad. Los seres humanos tenemos un cambio profundo ante dos cosas nada más. Cuando nos vemos cerca de la muerte o cuando tenemos una experiencia espiritual tan fuerte de un encuentro con Dios. Mientras tanto, nosotros a veces decimos todo lo que nos dicen, aún lo que yo estoy diciendo, algunos pueden decir es mentira, porque no han tenido ese encuentro perfecto con Dios o no han estado al borde de la muerte. Él habla de esos purgatorios que piden ayuda, que suplican ayuda, ayuda. Mi pregunta es, ¿ayudamos nosotros a las almas del purgatorio? ¿Ayudamos a estos seres que se están purificando de sus culpas para entrar en la presencia de Dios? ¿Estamos ayudándolos o no? Y así es increíble cómo las almas vienen a nosotros a pedir ayuda.